Entonces, vamos a comenzar con el tema del día de hoy con gestión emocional. Antes que nada, les agradezco muchísimo su presencia. Espero que esta información que les doy de todo corazón les sea de utilidad, les funcione no solamente en su trabajo, sino en su día a día, porque son temas, es información que nos van a ayudar a cualquiera de nosotros, ¿vale? Si tienen preguntas, dudas, comentarios, ejemplos, pueden escribirlo en el chat o pueden levantar la mano o pueden pues abrir su micrófono e interrumpirme. La realidad es que mientras más interactuemos, más rico va a ser este tema, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar hoy con gestión emocional. Y esta frase que me encontré por ahí en un libro de inteligencia emocional me encantó y evoqué a la doctora Nat, que está por aquí con nosotros, porque dice, la vida es una comedia para quienes piensan y una tragedia para quienes sienten. Es decir, la persona que es más analítica, la persona que lleva como más bien estar como pensando las cosas, pues puede ser que no la pase tan mal en toma de decisiones. Pero la persona que siente y que siente mucho, puede ser que pues se deje llevar y que entonces sufra la vida, ¿vale? Obviamente en el sentir pueden estar hacia los dos lados y en el pensar igual, pero creo que la frase global se entiende, ¿vale? Entonces vamos a empezar por definir qué es una emoción. Y bueno, es una reacción que experimentamos todas las personas e incluso la emoción no es exclusiva del ser humano. También los animales tienen emociones en respuesta a un estímulo, un evento o una situación. Es decir, mi emoción puede cambiar en función del estímulo. Sí, claro que sí. En función de la situación que estoy viviendo, por supuesto que sí, pero también puede cambiar en función de la persona. Es decir, puede ser que una persona tenga una emotividad más alta y que otra tenga una emotividad más baja. Eso va a depender también de los temperamentos y de los temperamentos platicaremos en la plática de comunicación asertiva, porque esa información es interesante, porque justo ahí me voy a dar cuenta de que no todos sentimos igual, porque hay personas que sienten un montón y hay personas que no tanto. Y entonces a lo mejor a la que no tanto, pues puede ser menos empática, pero también puede ser que las situaciones adversas no le afecten tanto, que tenga más resiliencia. Entonces, bueno. También se define como un fenómeno psicológico y fisiológico. ¿Qué quiere decir? Que va a afectar a mi psique, pero también va a afectar a mi cuerpo y se va a manifestar en la conducta, en la percepción corporal y en la conciencia. Es decir, lo que yo siento como emoción, obviamente que puede llegar a regir mi reacción o mi conducta, pero también puede regir mi conciencia. ¿De qué depende que se vuelva como un impulso o que sea algo más consciente? Pues va a depender de varios factores que ahorita vamos a ver. Y entonces puede ser que dos personas vivan el mismo estímulo o la misma situación y que no reaccionen igual. No sé si alguien pues pudiera tener un ejemplo de esto. A mí se me ocurre, por ejemplo, mi madre, ¿no? Ella es una mujer como muy centrada y entonces puede ser que alguien pase y le diga, oye, no me gusta tu pelo. Y entonces mi mamá diga, qué pena que no te guste mi pelo. Y ya, pasará de ella. Sin embargo, una de sus hermanas, que a lo mejor es un poquito más volátil, le puedan decir, oye, no me gusta tu pelo. Y entonces reaccione efusivamente, es a lo que le llamamos mecha corta, coloquialmente. Y entonces diga, ¿y qué tienes contra mi pelo? ¿Y a ti qué te importa mi pelo? Y entonces, obviamente, la emoción sí puede regir la conducta y puede regir mi reacción o mi impulso hacia una acción. Pero bueno, va a haber tres factores que nos van a ayudar a determinar, pues, cómo es esa emoción. La primera es el componente fisiológico, es decir, cuando yo tengo una emoción, se va a generar
un componente en el cuerpo que me puede llevar a tener como esta sensación de calor intensa, por ejemplo, cuando me enojo, o esta sensación de temblor, o de sudoración y de taquicardia cuando tengo miedo y que, bueno, va a depender de cada persona. Entonces, les decía, la persona que reacciona inamovible cuando le dices no me gusta mi pelo, pues a lo mejor su cuerpo no reacciona tanto, su componente fisiológico no es tan intenso, pero aquella persona que es muy mecha corta, pues sí, su componente fisiológico va a estar muy intenso. Y a lo mejor se preguntarán, ¿y eso se puede regular? Sí, sí se puede regular con el paso del tiempo y ejercitando nuestra mente. Obviamente hay que saber que yo no tenga una respuesta fisiológica franca o notable o muy perceptible, no significa que no tenga una emoción, ¿vale? Pero también está el componente conductual. Y la conducta va a responder a la satisfacción de la necesidad que se genera con esa emoción. Por ejemplo, vamos a regresar al ejemplo del no me gusta tu pelo. A la persona que le dices no me gusta tu pelo y no reacciona, pues entonces no tiene una necesidad de pelear. Pero esa persona que le dices, no me gusta tu pelo, y entonces reacciona, y entonces te quiere golpear, y entonces te quiere ofender, y entonces quiere entrar en conflicto, pues esa persona tiene una necesidad de entrar en conflicto. Hay gente que es adicta al conflicto, y hay gente que más bien es más tendente hacia la paz. Y entonces, obviamente, viene también el componente conductual. Y finalmente el componente vivencial, que este es involuntario. Sí, adelante, doctora Sharon. ¿Sabes? Doc, buenas tardes. ¿A qué me hiciste recordar? Justamente a cuando vamos en el metro, ¿no? La Ujú. gente ya cómo reacciona, precisamente se sube al camión y por querer sentarse, desafortunadamente pues nunca nadie sabe qué está pasando la otra persona. Entonces tú te subes tranquila, vas pensando en que vas a llegar al trabajo y todo, sin embargo viene una persona que está molesta, tal vez le estorbó tu mochila y te avienta. Entonces creo que esta gestión, señora de la tercera edad, no sé por qué pensaba que le iba a pegar con la mochila, pero me la aventó. Entonces, lo importante de estar tranquilos, de saber cómo reaccionar ante estas vivencias, que al final son experiencias, lo que comentas, sí es importante, porque si no, desde que te pueden sacar una pistola, desde que te pueden golpear, desde que a lo mejor puedes perder la vida ahí, Claro. es importante justamente saber cómo reaccionar ante estos. Ante estas situaciones. Exacto. Y justo de eso va, Doc, lo que sigue, que es el componente vivencial. Este componente, fíjense bien, es involuntario y depende de varias cosas o dos principales. La historia filogenética y de la historia ontogenética del individuo. Es probable que conozcan estas frases o es probable que les sean nuevos términos, pero ¿de qué va? Bueno, la historia filogenética va principalmente de tu desarrollo, tu crecimiento, tu educación. Es decir, cómo se desarrolló tu familia, cómo te educó tu mamá, cómo fue tu relación con tu padre, en qué escuela fuiste, cuál es tu barrio, ¿no? ¿Qué educación tienes? Y la historia ontogenética va de tu propio ser. ¿No? Tenemos, por ejemplo, este ejemplo que dices, tienes dos gemelos o dos cuates y entonces el padre es alcohólico y uno de ellos dice, yo soy alcohólico porque mi padre es alcohólico y el otro dice, yo no bebo alcohol porque mi padre es alcohólico. Al final los dos tienen la misma historia filogenética, pero la decisión de ser o no ser alcohólico va de su historia ontogenética, es decir, como de su propia resiliencia, de sus propios aprendizajes, de su propia madurez, de su propia inteligencia emocional, que se puede ir entrenando, pero que también tiene que ver con cómo naciste. Hay gente muy resiliente y que nació así, muy resiliente. Y hay gente, pues, que tiene una resiliencia muy baja y que nació así. Y al final se puede entrenar, sí, pero si no sabes cómo, si no tienes las herramientas, si no tienes el medio, pues entonces es difícil, ¿vale? Obviamente este comportamiento vivencial va a ser privado.
Y puede ser consciente o inconsciente. Ese hombre que decidió no beber una gota de alcohol porque su padre es alcohólico, pues lo hizo consciente. Conscientemente dijo, yo no quiero vivir lo que vive mi padre, ni quiero hacer que otros vivan lo que hizo vivir mi padre. Entonces, obviamente, cuando ya se hace consciente, necesita un grado importante de autoconciencia y de procesamiento cognitivo. Cuando hablamos de cognición, nos referimos a prestar atención, a poder comprender instrucciones, a poder tener un elemento de síntesis y abstracción, a poder tomar una decisión, ¿no? De eso va el procesamiento cognitivo. Entonces, en resumen, hay tres factores que mueven a las emociones. El comportamiento fisiológico, lo que tú sientes, sientes esa rabia y esa emoción tan intensa que entonces tu comportamiento conductual va de ir y golpear al otro. Pero si lo llevas a tu cognición, te va a decir, oye, espérate, no es conveniente que golpees al otro, ¿vale? Porque aunque estés muy enojado, pues no está bien golpear al otro. Pero bueno, las emociones también van a tener una función comunicadora y de supervivencia de la especie. Y por eso les puse esta imagen. Tu emoción comunica, comunica más de lo que tú te imaginas. Pero ¿a quién va a ser a la primera persona que le comunique tu emoción? ¿O para qué crees que quiera comunicar? ¿O a quién le tiene que comunicar? ¿No se les ocurre? Pues a la primera persona es a ti misma. A ti es a quien te tiene que comunicar. ¿Qué te tiene que comunicar? Pues te tiene que comunicar qué es lo que hay alrededor, la situación, la cosa que estás viviendo. ¿Y por qué te tiene que comunicar? Pues porque te va a ayudar a la supervivencia. Pensemos que te subes a un autobús y pasas hasta la parte de atrás del autobús. Y entonces por el frente se sube un sujeto que saca un arma y que dice, ya te la sabes. ¿Qué vas a sentir? Vas a sentir miedo. Y entonces tu cuerpo te está comunicando miedo, te está comunicando peligro. Y entonces, ¿qué puedes hacer en ese sentido? Si tu cuerpo te está comunicando el peligro y estás hasta atrás del autobús y la puerta de atrás está abierta, puedes atinar en salirte de ese autobús y librarte del asalto o incluso de una herida por proyectil de arma de fuego. Entonces, al final la emoción tiene una función muy importante, que es comunicarte para generar tu supervivencia. Oye, ¿y en el trabajo qué? Ah, bueno, si en el trabajo llega tu jefe y te grita y te dice eres un inútil y te dice no sirves para nada, pues te vas a molestar. Y entonces, si tú no permites que esa emoción se exprese, pues te vas a someter y vas a permitir que pasen por encima de ti. Sin embargo, si tú identificas esa emoción como, oye, estoy enojado porque esto no puede ser, porque no debe ser así, entonces vas a colocar un límite y le vas a decir al jefe, oye, te voy a pedir que me trates con respeto o en lo subsecuente, si esto se repite, podríamos tener un problema con recursos humanos. Y entonces no necesitas amenazar, no necesitas golpear al jefe, no necesitas hacer algo inapropiado. Simplemente vas a expresar y vas a colocar un límite. En ese sentido son funcionales las emociones. Y entonces, bueno, los estudiosos de estas dicen que hay 6 emociones básicas: asco, miedo, sorpresa, alegría, enfado y tristeza. Todos tenemos estas emociones o las hemos sentido. Se llaman emociones básicas o emociones universales. A todos nos aplica en algún momento. Y entonces, bueno, de aquí se desprenden pues ya un subtipo. Por ejemplo, de la alegría se podría llegar al éxtasis, del interés a la anticipación, del enfado a la agresividad, del asco a la aversión o al desprecio,
de la tristeza a la aflicción, pero antes puede estar la melancolía. Si se fijan, es como en intensidad. Y aquí va a ser la primera clave. Bueno, la primera clave más bien es la funcionalidad. Mi emoción me está indicando que algo está pasando a mi alrededor y que yo puedo tomar la decisión de reaccionar o no. Y la segunda cosa que me va a ayudar a esa gestión va a ser identificar la intensidad. Cuando yo vivo una situación que puede ser desagradable, pensemos, regresemos al ejemplo de mi jefe que me grita que soy un inútil, entonces eso me va a generar incomodidad, me va a enojar, me va a generar enojo, pero también me puede generar frustración, pero también me puede generar temor, temor a perder el trabajo porque no soy suficiente. Y entonces, ahorita te doy la palabra, Gaby. Y entonces yo podría identificar en qué intensidad está la emoción. ¿Es solamente un malestar en donde yo puedo voltear a ver a mi jefe y pensar en, me lo voy a imaginar haciendo popó para que no me enoje? Y entonces me baja la intensidad y nada más le digo, sí, jefe, está bien. O puede ser la intensidad de furia y entonces lo golpeo. Entonces, justo desde ahí empieza uno a poder identificar qué es lo que estoy sintiendo y si esa sensación está del 1 al 10, qué tan alta está o qué tan baja está. ¿Empata con la situación que estoy viviendo o a lo mejor estoy exagerando? Y entonces con base en eso puedo empezar a tomar la decisión de cómo reaccionar. Bien, adelante, Gaby. Gaby levantó la mano. Gaby Orihuela. Ay, perdona, Doc, fue sin querer, me estaba Ok, cambiando de dispositivo. no te preocupes. A ver, Nat, adelante. Yo les puedo compartir que mi jefe es sumamente am, bipolar, Ok. volátil. Puede estar enojado ahorita y 2 minutos después hablarme y decirme, ven, vamos a lo que sea. Yo creo que aprendemos a conocer a las personas y a qué te puedes tomar en serio y a qué no te puedes tomar en serio, ¿no? La primera vez que mi jefe me dio la gritoniza de la vida, pues yo no me quedé callada y le respondí. Me salí de la oficina y me escribió en el Teams y me dijo, necesito que vengas. Yo juraba y perjuraba que pues ya era para darme las gracias, ¿no? O sea, porque no era adecuado que yo le hubiera respondido la agresión en la misma forma, ¿no? Pero al final, pues si él me grita, también fomenta la falta de respeto y me da la puerta abierta, que yo le puedo faltar al respeto. Claro. Y cuando fui a su oficina, pues yo fui con mis cositas, ¿no? Mi lápiz y mi cuaderno, porque dije, pues si voy a apuntar a algo, no sé, fechas o algo, ¿no? Y me Ujú. dijo, oye, tenemos pendiente esto, esto, esto. O sea, pasaron 2 minutos, dos. Y la gritoniza había sido horrible. Y ya, jamás me volvió a gritar. Nunca en los 6 años que yo tengo ahí, jamás me volvió a gritar. ¿Y qué te Pero dice obviamente eso, Nat? se controla conmigo, ¿no? ¿Qué te dice? Primero, te dice que esa emoción de enfado al que te llevó por la falta de respeto a tu jefe te generó enojo, ¿no? Y entonces ese enojo te llevó a ponerle un límite. Oye, espera, a mí no me grites. Y tal vez no fue la manera más asertiva la que tú utilizaste, pero al final por la personalidad de tu jefe funcionó. Pero Ujú, se enoja tu jefe, te grita, te vas y a los 2 minutos te llama y te habla como si nada. Y ujú, entonces dices, oye, yo ya me quedé con el coraje entripado aquí y él está tan tranquilo. es ¿Qué nos correcto. dice eso? Y esta parte es bien importante. Eso nos habla de que la emoción es volátil y esa es una excelente noticia para todos. La emoción es rápida, la emoción dura poquito, la emoción se va pronto. Y entonces eso me ayuda justamente cuando yo hago consciente eso, cuando hago consciente que la emoción es rápida, es volátil, es temporal, entonces puedo respirar profundo. A lo mejor sí le recuerdo a su Santa Madre adentro de mi cabeza. A lo mejor aprieto los puños
A lo mejor hasta cruzo los dedos de los pies, pero no le respondo. Desde ahí estoy gestionando. Y a lo mejor escribo en mi libreta de todos los días, así de odio a mi jefe, del 1 al 10 que tanto lo odio. Y entonces cuando la emoción baja, ya puedo ir y comunicarme. Ese es el beneficio de la emoción, que es muy rápida, que es volátil. Obviamente va a depender de cada persona y de los temperamentos, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver cómo es esta función adaptativa. ¿Se acuerdan de las principales emociones? La tristeza es una de ellas. Y entonces me ayuda a elaborar las pérdidas. Es decir, si falleció mi mamá, mi perro, mi gato, si perdí el empleo, si, no sé, si me tuve que mudar de casa, si mi marido se fue, me voy a sentir triste. ¿Y está bien sentirme triste? Claro que está bien. Y entonces esa tristeza me va a llevar a pausar un poco mi vida. Esa tristeza me va a llevar a llorar tal vez. Esa tristeza me va a llevar a recordar, me va a llevar a ponerme lento quizá, pero justo me va a ayudar a elaborar esa pérdida. ¿Qué pasa muchas veces cuando tenemos pérdidas y entonces pretendemos que somos omnipotentes, que no nos afecta la vida, que no tengo por qué demostrar las emociones? Y entonces solitos nos hacemos daño porque nos quedamos en negación y nos atoramos. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa cuando no lo proceso, ¿vale? Después vamos con el miedo. El miedo me va a mostrar cuando los recursos son insuficientes ante una situación y me va a proteger del peligro. ¿Se acuerdan del sujeto que se sube al autobús y saca un arma y dice, ya te la sabes? Eso me va a causar miedo. Y entonces me puede llevar a irme a la puerta de atrás y echarme un brinco, y salirme del autobús y ponerme a salvo. El miedo me va a proteger del peligro. El miedo también puede ser que me proteja de mi jefe se va a enojar y me va a regañar porque no estoy terminando el proyecto. Pues entonces me apuro. Y entonces ese miedo me va a llevar a ser tal vez más rápido, más asertivo, a concentrarme más. Ujú. El enojo me va a ayudar a poner límites, a ponerle límite a la persona que quiera invadir mi espacio. La semana pasada platicaba con una persona que me decía, es que hay una chica que pues la quiero mucho y es mi amiga, pero de pronto es como muy intrusiva y viene y se mete a mi casa y hay veces que yo no quiero verla y entonces me dijo que quería tomar un café en casa y le dije y yo no quería tomar un café en casa y entonces no supe cómo decirle que no. Y entonces me sentí enojada, pero al final le dije que sí, y entonces llegó a mi casa a tomar café, y entonces peleamos las dos porque no nos pusimos de acuerdo. Y entonces le dije, ese enojo que sentiste cuando ella te dijo, quiero ir a tomar café a tu casa, y sentiste enojo, era justo tu señal para decirle, ahorita no, gracias. A lo mejor la semana que entra tomamos café, a lo mejor mañana, tal vez después, pero ahorita no quiero que vengas a tomar café a mi casa. Entonces, el enojo me ayuda a poner ese límite. Obviamente requiero identificar qué tan enojado estoy. Requiero identificar si estoy enojada con esa persona o con otra persona, porque también puede pasar. Puede ser que me enoje en la mañana porque mi jefe me puso una junta a las 7 de la mañana cuando yo entro a las 8 y me llegó la invitación a las 5 de la mañana. Y entonces eso implica que yo tenga que salir corriendo, que no desayune, que tenga que correr con mis hijos en la casa, etcétera, para lograr llegar a esa. Y entonces me voy a enojar con mi jefe porque me puso una junta a las 7 de la mañana a última hora. Y resulta que mi hijo derrama la leche. ¿Y a quién le voy a gritar? A mi hijo. ¿Estoy enojada? Sí. ¿Estoy enojada con mi hijo? No. Pero justo cuando yo no me sé gestionar, cuando no logro identificar de dónde viene esta sensación que me incomoda, lo que voy a hacer es arrasar con todo el mundo. Y entonces me voy a enojar con la persona inadecuada. Le voy a gritar a la persona inadecuada. Voy a pelear con la persona inadecuada. Y a lo mejor al final ni siquiera le puse el límite a la persona que le tenía que poner el límite. Entonces, la gestión de emociones también va desde identificar primero qué estoy sintiendo
Después, ¿por qué lo estoy sintiendo? ¿De dónde viene esto? ¿Viene de que llueve? ¿Viene de que no he comido? ¿Viene de que no dormí bien? ¿Viene de que me gritó el jefe? ¿Viene de que el marido no me dejó el gasto? ¿De dónde viene? Y entonces ahí identificar, bueno, ¿qué tan intenso es? Del 1 al 10, pues a lo mejor es un 2. Pero si se suman un montón de cosas, pasó la mosca y le grité a la mosca. Entonces ahí viene la gestión. Y lo siguiente es pues recordar, a ver, esto que estoy sintiendo es volátil, va a pasar, respira profundo, deja que pase y cuando pase, entonces reaccionas. Es decir, requiero hacer consciente la emoción para evitar reaccionar de una manera pues poco conveniente, ¿vale? La alegría me va a ayudar a tener contacto con los demás. Pensemos en esa persona introvertida, ¿no? Dicen que una persona es introvertida hasta que una persona extrovertida la adopta, ¿no? Y la hace sonreír y la hace interactuar. Entonces, a lo mejor, pues yo siento alegría, pero no me sé conectar con el otro. Entonces, si me siento feliz, pues se vale decirle al otro, estoy feliz. Se vale decirle al otro, qué bonito te queda ese suéter verde. Se vale decirle, oye, esos aretes te vienen muy bien. Se vale decirle al otro, buenos días, ¿no? La sorpresa me ayuda a focalizarme para defenderme ante las amenazas, casi como el miedo. El asco me va a rechazar lo que me puede perjudicar. Acaban de servirme, no sé, mis taquitos en el comedor y cuando voy a dar la cucharada, huele feo. Y entonces, o le doy la cucharada a la sopa y me sabe como ácido. Entonces digo, me dio asco y mejor no me lo como. Y qué bueno que no me lo comí, porque a lo mejor era signo de que estaba en proceso de descomposición y me hubiera dado una tremenda diarrea. Entonces, a lo mejor me da asco una persona. Oye, yo veo a ese cuate y como que siento repele. Pues a lo mejor a mí me pasó con un trabajador en una empresa y es uno de los líderes sindicales. La primera vez que lo conocí para su examen médico periódico, llegó, ya saben, ¿no? Así, el todas mías, caminando muy orgulloso, se sentó. ¿Cómo está, doctora? Terminé su examen, quiso hacer plática durante todo el examen y al final me dijo, yo como a las 2 de la tarde, por si quiere comer conmigo, ¿no? Y me dio asco, ¿no? Y entonces dije, este cuate debe ser un acosador sexual. Y resulta que obviamente lo comenté con la chica de recursos humanos y me dijo, doctora, usted no es la primera persona que nos hace ese tipo de comentarios. Entonces, ¿tenía un fundamento mi asco? Sí. Y me llevó a rechazar a ese cuate y ponerle un alto y decirle, yo como a la una, gracias. Puedo comer sola, gracias. ¿No? A lo mejor desde la seriedad, desde poner una barrera sin necesidad de ser grosero, ¿no? La culpa me enseña a reparar las equivocaciones y hacer las cosas mejor. Ojo, que si la culpa me la llevo al extremo, entonces me va a torturar espantoso. La admiración me lleva a imitar, ¿no? Entonces, bueno, o a envidiar, si me voy al otro extremo, ¿vale? Puede ser que yo admire a alguien y en lugar de aceptar que lo admiro, este, y en lugar de hacer sinergia con esa persona a quien admiro, pues más bien me voy al otro extremo y me pongo a competir y a lo mejor hasta a envidiar, ¿vale? Entonces, ya nos dimos cuenta. Lo primero es, la emoción es universal, todos la sentimos, es volátil y tiene una función. Tiene la función de comunicarme y tiene la función también de ponerme a salvo. Es una función, digamos, como de, ¿cómo le diríamos? Como de supervivencia, ¿vale? Entonces, esta parte es muy importante. Cuando yo tengo claro eso, cuando yo tengo claro que se va a pasar rapidito, que se va a ir, que no es eterna, pues entonces puede ser que sea mucho más fácil lidiar con ella, ¿vale? Bien, entonces... vamos a ver. ¿Qué pasa cuando yo no puedo gestionar? ¿Por qué me cuesta gestionar mi emoción? Tendría que ver qué pasó en mi infancia. Respetaron mis emociones. Es decir, cuando yo tuve miedo de niña y lloré porque tuve miedo,
Pensemos, una niña de 3 años que se va a dormir a su camita sola y que de pronto siente miedo porque piensa que hay un monstruo en el closet. Y entonces llora. Y puede ser que papá o mamá se levanten y acudan a la habitación de la niña y le digan, ¿qué pasó? Es que tengo miedo porque hay un fantasma. Entonces, cuando un padre es empático y ama a sus hijos, pues a lo mejor se asoma al closet y dice, mira, vamos a abrir el closet, no hay nada, si quieres te dejo una luz bajita o me quedo aquí hasta que te duermas para que estés tranquila. Eso sería respetar la emoción del niño, eso sería validar la emoción del niño y entonces ese niño va a aprender que la emoción tiene derecho a existir, que se vale tener miedo y que se vale llorar cuando se tiene miedo y que se vale pedir ayuda cuando se tiene miedo. Sin embargo, cuando ese papá, imagínense, el bebé o la niña, el niño gritan en la noche y el papá se asoma y, ¿qué pasa? Pues es que tengo miedo porque hay un monstruo en mi closet. Tú nada más piensas puras tonterías, ya duérmete, deja de estar molestando, etcétera. ¿Está respetando la emoción ese padre? No, no la está respetando. ¿La está validando? No. Y entonces, ¿qué aprende esa pequeña? Aprende a que el miedo no está aceptado, no es aceptado. Y entonces esa persona no se permite sentir la emoción de miedo y entonces más bien a lo mejor se queda encerrada en sí misma y eventualmente aprende a no pedir ayuda, aprende a no llorar, aprende a no expresarse. Entonces, obviamente, decían por ahí, infancia es destino. Y sí y no, ¿verdad? Porque sí, puede ser que, pues como viví las emociones en mi infancia, pues me lleven a aprender a gestionarlas o no, dependiendo de cómo me enseñaron en casa. Pero bueno, si nosotros como adultos estamos hoy apenas aprendiendo, pues imagínense nuestros padres, a lo mejor nunca, ni siquiera se enteraron de lo que era una emoción, ¿no? Entonces, ¿cómo nos iban a enseñar? Entonces, bueno, cuando yo permito que la emoción exista, entonces voy a poder conectar con ella. Pero si yo no conecto con la emoción, entonces a lo mejor la siento, pero no la expreso. Y a lo mejor me prohíbo a mí misma y la reemplazo. Puedo reemplazar el miedo por enfado. Puedo reemplazar el miedo por, a lo mejor, por silencio. Puedo reemplazar el miedo por, a lo mejor, por euforia. Y entonces puede ser que no reaccionemos de la mejor manera, justo porque cuando fui niño no me las respetaron, no me las validaron y entonces no aprendí a gestionarlas. Entonces, ¿qué pasa cuando las emociones se acumulan? Si yo no la voy gestionando una a una conforme van avanzando, pensemos que hoy se me atravesó alguien en el carro, ¿no? Y después alguien no me saludó, y después mi jefe me gritó, y después la de la cocina me vio feo, y después, y entonces si yo no voy gestionando cada uno de esos pasos, si yo no me voy permitiendo sentir, si yo no lo desahogo o expreso de alguna forma, se va acumulando. Ahora imagínate, por ejemplo, ese ejemplo que les decía, ¿no? De esta chica que dijo, es que yo no quiero que venga a tomar un café esta amiga porque ahorita me tiene cansada, porque ha sido intrusiva, porque ha tomado cosas de mi casa sin permiso, porque luego no me las regresa. Entonces, si yo no le digo, ese día que se llevó mi topper favorito, y entró a mi casa sin permiso, si yo no se lo digo, lo voy a acumular. Y después viene y, no sé, se mete a bañar en mi baño sin pedirme permiso. Entonces se vuelve a acumular. Y después viene y sin invitación llega a comer y se va muy tarde cuando yo tengo mucho sueño. Se sigue acumulando hasta que me lleno. Y llegará un momento en el que exploto. Por eso es fundamental, fundamental que vayamos gestionando día con día, que vayamos haciendo consciente lo que voy sintiendo, que vaya identificando si esa emoción equivale a lo que está sucediendo, si está en la intensidad adecuada y si la estoy expresando hacia la persona que está generando que yo tenga esa emoción. Porque para no embarrar a otros, ¿no? Para no atropellar a otros y evitar explotar. Entonces,
una de las formas más fáciles y básicas de gestionar mis emociones es irlas elaborando una por una conforme vayan ocurriendo, de tal forma que yo no me pueda permitir fallar, ¿vale? Entonces, bueno, hay teorías biológicas de las emociones, Aristóteles ya hablaba de ellas, Darwin habló de ellas, Hipócrates habló de ellas, pero vámonos un poquito más para acá. Willis en 1665 identifica o dice, ¿no?, que las emociones están en una localización cerebral. Si nos vamos a Hipócrates, por ejemplo, Hipócrates diría la teoría de los humores, ¿no? Para aquellos que recuerden la historia de la medicina. Hipócrates diría que el enojo está en la bilis, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya Willis dice que pues, las emociones están en el cerebro y trató de situarlas en las vísceras también. ¿Hace sentido? A mí me hace todo el sentido. ¿Por qué? Porque cuando te enojas, sientes que se te revuelve la panza, ¿no? Porque cuando estás muy estresado, podrías incluso vomitar o podrías tener diarrea. Porque cuando tienes miedo, tienes taquicardia. Entonces, lo que pensaba Willis en 1664 tiene sentido, todo el sentido. Ya después viene, pues, un poco más de investigaciones y entonces nos dicen que la experiencia puede tener una situación independiente a la expresión. Es decir, que yo tenga una emoción no significa que la exprese y que además las expresamos diferentes. A lo mejor una persona se enoja y vomita, otra persona se enoja y tiene diarrea, otra persona se enoja y no tiene ninguna manifestación corporal tal vez, ¿vale? Entonces, eso me dice en resumen que la emoción se puede experimentar aunque no se sientan los cambios físicos asociados con ella. Pero además aquí ya empiezan a hablar acerca de que la percepción del estímulo emocional llega al tálamo, que es una estructura que coordina las respuestas emocionales. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Y que la información sobre esta percepción va a ir a la corteza cerebral, en donde se percibe el miedo, y hacia el hipotálamo para tener la reacción fisiológica. Vamos a verlo. am, bueno, no está bien. Digamos que tengo la emoción en el tálamo. El tálamo está aquí adentro, ¿no? Y entonces, ya que tengo esa emoción, se va a ir a la corteza prefrontal. Aquí es en donde se regulan las emociones y donde se toma la decisión de accionar o no. Pero se puede ir también al hipotálamo y de ahí se secreta el factor secretor de adrenalina. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene todo el sentido. Vamos a repasar un poquito las funciones cerebrales a grandes rasgos. En el lóbulo frontal tenemos el responsable de la emoción, la toma de decisiones y la organización. En la corteza prefrontal tenemos la memoria de corto plazo y la habilidad para prestar atención. Ojo, esta parte es bien importante en el desarrollo humano, sobre todo en la etapa de la adolescencia. ¿Por qué? El adolescente tiene una amígdala, ¿no? Tiene una amígdala enorme y tiene una corteza prefrontal chiquitita. Por eso el adolescente es súper reactivo. Por eso el adolescente se enamora muchísimo. Por eso el adolescente fácilmente cae en una adicción. Por eso el adolescente se pone en riesgo sin pensarlo, porque su amígdala, que es la que tiene la parte emocional, es grande y su lóbulo frontal y su corteza prefrontal son pequeñas. Entonces, justamente cuando estamos en la adolescencia, es bien importante trabajar el tema de la gestión emocional porque el adolescente va a ir aprendiendo esta situación. Si yo dejo a un adolescente sin límites, entonces su maduración frontal va a estar deficiente y es cuando empiezan a tener conflictos conductuales, ¿no? En la corteza motora, pues tenemos el movimiento, en la somatosensorial las sensaciones, en el lóbulo parietal la información y la conciencia espacial. En el lóbulo occipital procesamos la información, en el cerebelo
Está la coordinación y el equilibrio en el tronco encefálico, las funciones del ritmo cardíaco, respiración, etcétera. Y entonces del hipotálamo se va a ir el estímulo hacia abajo, hacia el tallo cerebral, hacia el tronco, justamente para recorrer, ¿no? Esa secreción de factor secretor de adrenalina. En el lóbulo temporal, pues la memoria a largo plazo, el lenguaje y la identificación de objetos. Entonces, esto es interesante, ¿no? Saber que la emoción está acá, pero se siente en el corazón, se siente en el estómago, se siente en la piel, ¿vale? Y entonces hay una teoría de MacLean que se llama la teoría del cerebro triuno. Esta teoría es bien interesante y me gusta mucho explicárselas porque justamente nos va a ayudar cada vez que tengamos un problema para gestionar mi emoción. Si yo me vengo a la teoría del cerebro triuno, puede ser que me cueste menos trabajo autogestionarme y ahorita van a ver por qué. MacLean propone la existencia de un conjunto de estructuras neuronales que funcionan como un sistema que van procesando la información emocional. Y entonces dice que estas estructuras están en el sistema límbico. ¿Y qué significa sistema límbico? Pues es esa frontera entre el cerebro más primitivo y el cerebro más evolucionado, que te permite integrar. El cerebro más primitivo es el que tiene esa emoción intensa que si yo no lo brinco a la parte racional, entonces hace que yo reaccione de una manera irracional. Por eso se llama límbico, es esa frontera entre la parte primitiva y la parte evolucionada. Entonces, ¿dónde está el sistema límbico o qué lo componen? El bulbo olfativo. ¿Y por qué el bulbo olfativo? Pues porque es uno de los principales elementos, ¿no? El olfato, que te llevan a percibir una emoción. En general, los cinco sentidos, ¿no? Si tú hueles la loción de una persona a la que amas mucho, ¡ay! ¿Qué emoción vas a sentir? Alegría. Pero si hueles, por ejemplo, la loción de una persona que te ha violentado, a lo mejor sientes miedo, ¿va? Está también el hipocampo, la amígdala, que es en donde está como esta parte del enamoramiento y demás, el giro cingulado y el septum, ¿vale? Y entonces, justo este sistema va a ser, insisto, la frontera entre la parte emocional o primitiva y la corteza prefrontal, que justamente es la que toma decisiones y la que se vuelve más racional. Entonces, fíjense, según MacLean, el cerebro humano actual es resultado de tres grandes etapas evolutivas. Y entonces esta idea supone que los mamíferos superiores tienen una jerarquía mayor, es decir, nosotros, los seres humanos, pues digamos que en la cadena de supervivencia, pues somos la especie más pensante, se supone, ¿no? Y entonces, dice MacLean, hay un cerebro reptiliano. Si se fijan, está en el tronco cerebral, en el tallo. ¿Y en dónde está? ¿Qué función tiene el tallo? Pues tiene la función de mantener la supervivencia. Pensemos que está un perrito de la calle y llega una víbora y lo muerde. ¿Qué va a hacer ese perro? Pues va a retirar la patita y se va a echar a correr o va a morder a la víbora. Ese es un instinto. El perro no tiene la conciencia de decir, oye, pues es que puede ser que la víbora sea venenosa y entonces me tengo que poner a salvo. No, su cerebro reptiliano es el que reacciona. Si un niño molesta a un perro, el perro va a voltear y va a reaccionar y va a morder al niño, ¿vale? Eso es el cerebro más primitivo. Después viene el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, y después viene la neocorteza, que es el cerebro racional. Entonces, vamos a describir cada uno. El cerebro reptiliano es el más primitivo. Comprende el tronco encefálico, como ya lo vimos, y regula la supervivencia. No piensa, no siente, solo actúa. Pensemos que estás en una parada de camión, estás esperando el bus, volteando, observando hacia dónde viene el bus, y entonces alguien llega por atrás y te quiere abrazar. Pensemos que te encontraste un amigo o un amigo te encontró y te quiere abrazar. Tu cerebro reptiliano
no piensa y no siente, solamente voltea y suelta un golpe a la cara de la persona que te abrazó. Y el otro puede decir, oye, espérate, si soy yo. Ah, bueno, esa persona que volteó y le dio un golpe a quien lo abrazó, no lo pensó, no sintió una emoción, simplemente reaccionó, ¿vale? Después viene el cerebro mamífero o el cerebro límbico, que es el que regula la parte emocional. Y entonces esto controla la vida emotiva. Tiene la capacidad de sentir y desear, pero no piensa, aquí está mal, no piensa, ¿vale? Siente y desea, pero no piensa. Y el cerebro neomamífero. Pensemos en el cerebro mamífero como ese adolescente enamorado que piensa que va a ser omnipotente y que piensa que esa chica o ese chico con el que está en la secundaria o en la prepa es el amor de toda la vida, ¿no? O sea, no está visualizando, su mente se queda aquí en la parte emocional, ¿sabes? Y el cerebro neomamífero, que está constituido por la corteza, que incluye los sistemas cognitivos superiores, donde yo presto atención, donde entiendo instrucciones, donde proceso el pensamiento, donde tengo síntesis y abstracción, donde tomo decisiones pensantes, ¿no? Entonces, aquí están los procesos intelectuales y la conciencia, ¿vale? Entonces, en resumen, el cerebro primitivo o reptiliano es el que maneja hambre, sed, sueño, sexo, placer. Es, digamos que una reacción. El cerebro límbico, pues maneja la parte emocional. Y la neocorteza es la que toma el pensamiento y la decisión consciente. Y entonces, aquí es en donde yo les digo, si tú tienes una emoción, porque el jefe te gritó, porque un cuate se te atravesó en el periférico, porque una señora te empujó con la mochila, porque alguien te dijo que tu peinado está feo, tú puedes decidir reaccionar con el cerebro primitivo, con el cerebro límbico o con el cerebro racional. Y casi estoy segura, perdón, que todos nosotros nos hemos dejado llevar alguna vez o por el cerebro primitivo o por el cerebro límbico. ¿Cierto o falso? Fíjense, por ejemplo, esa persona que va en el tráfico va manejando y de pronto alguien se le atraviesa y se le cierra por delante y se enoja mucho. Y entonces el cerebro límbico te va a decir, o sea, el cerebro racional, perdón, el cerebro primitivo va a hacer que frenes, porque eso te va a poner a salvo para no chocar. Tu cerebro límbico o emocional va a generar que tengas enojo, que tengas miedo, que tengas preocupación. Pero pensemos que, y tu cerebro, digamos que la neocorteza o tu cerebro más funcional, te va a decir, bueno, dale el paso y pues ya, que vaya y se estampe en otro lado, pero no conmigo. Sin embargo, en este mundo, como ya Sharon nos compartió hace rato, que estamos viviendo, donde la gente está con prisa, donde la gente no duerme bien, donde la gente no come bien, donde la gente no tiene ratos de ocio, donde la gente no cuida su salud física ni mental, por la situación que quieran, ese cuate el que se le atravesaron, si reacciona con su cerebro primitivo, ¿qué va a hacer? Se va a arrancar, ahora se le va a cerrar al otro cuate, se va a bajar, lo va a bajar de su coche y lo golpea. O se va a bajar de su coche y le dispara con un arma de fuego. Entonces, nos damos cuenta cómo si yo logro identificar qué estoy sintiendo, si la intensidad es adecuada, si la persona con la que me estoy desquitando o comunicando o expresando es la persona con la que tengo que comunicar o expresar eso, ¿es la adecuada o no? Y si lo llevo a la conciencia y digo, a ver, espérame. La emoción es temporal, la emoción es volátil, se te va a pasar. Respira profundo, no le contestes, no le digas, no le... Entonces vamos a aprender a gestionarnos, ¿vale? Entonces vamos a ver, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, chicos, comentarios? ¿No? Siento que ahora están un poco dormidos.
Bien, parece que todo bien. Ok, gracias, Jessy. Gracias, Sharon. Entonces, fíjense, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia de una emoción y un sentimiento? ¿Vale? La emoción, fíjense, es una reacción a un estímulo. ¿Qué estímulo? El que se les ocurra. Me gritaron, me vieron feo, me sacaron la lengua, se me atravesaron, me empujaron en el metro. Entonces, la emoción es cómo reacciona mi cerebro y un poco mi cuerpo. Acuérdense que es psicofisiológica. Y el sentimiento, en cambio, es un estado de ánimo estable. Es decir, una emoción con el paso del tiempo se puede convertir en un sentimiento, sí. Vamos a poner un ejemplo. Yo convivo con una persona. Conocí a un chico, me pareció atractivo, empezamos a conversar y entonces identifico que huele bien y seguimos conversando y entonces identifico que es listo y seguimos conversando y entonces identifico que tenemos cosas en común y entonces empezamos a salir y entonces cuando yo veo a esa persona, cada vez que la veo, cada vez que platico con esa persona, cada vez que mensajeo con esa persona, voy a generar una emoción. Esa emoción puede ser alegría, ¿no? Y entonces, con el paso del tiempo, con la convivencia y con el conocimiento, voy a generar a lo mejor enamoramiento, ¿vale? Ese es el estado de ánimo. La emoción es volátil, pero el sentimiento es más permanente. La emoción es inconsciente e inmediata, pero el sentimiento es consciente y progresivo. La emoción es corta, el sentimiento es largo. La emoción va antes que la razón. El sentimiento va después de interpretar lo que sentí y de pensarlo. La emoción es universal, el sentimiento es individual. Puede ser que este chico que para mí huele bien, que para mí es muy listo, que para mí es maravilloso, para otra persona huela feo y para otra persona sea feo y para otra persona sea aburrido. Por eso es individual el sentimiento. La emoción es más intensa. El sentimiento es menos intenso y más profundo. Y entonces aquí justamente me voy a ir otra vez al ejemplo de los adolescentes. El adolescente tiene las emociones más intensas, por eso se sienten súper enamorados. Y entonces piensan que ese periodo de enamoramiento que puede durar en promedio 4 meses a 8 meses, pues piensan que ahí se van a quedar eternamente. Y entonces, si en ese momento donde está la emoción intensa, ellos toman la decisión de vivir juntos o toman la decisión de tener un hijo, pues bueno, cuando pase 1 año y 2, a lo mejor las cosas cambian porque el sentimiento se va a alterar. Y de pronto decimos, oye, ya tengo 1 año con esta persona, ya tengo 2 años con esta persona, siento que lo amo, pero ya no tengo esa mariposita, pero ya no tengo esa emoción tan intensa de verlo. Pues no, porque ya pasó a un sentimiento, el sentimiento es más estable, es más consciente. Y no significa entonces que tu relación no sea valiosa, no significa que no sea una relación adecuada. Más bien significa que el episodio de enamoramiento ya pasó y ahora toca estar más estable. La emoción te lleva a la acción y el sentimiento te lleva a decidir y a vivir de alguna manera, ¿no? Oye, tengo una emoción de que me veo y me veo desagradable. Y entonces, ¿qué hago? ¿Me autocastigo encerrándome o comiéndome 8 chocolates? Pero el sentimiento es, hago consciente de, ya gané unos kilitos y entonces tomo la decisión de comer más saludable, de hacer ejercicio, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Entonces, ¿cómo es la respuesta a una emoción? Vamos a verlo. Pensemos, ocurre un evento. Recuerden que la emoción es funcional y recuerden que es volátil y recuerden que depende de la parte de cómo me educaron, cómo viví, en qué ambiente me desarrollé, pero también
depende de mi propia personalidad. Entonces ocurre un evento. Aquí tenemos un ejemplo. Un niño tira la leche. Y entonces voy a percibir una emoción, ¿vale? Pensemos que me enojo mucho porque mi hijo tira la leche. ¿Qué me puede llevar a enojarme mucho? Estamos aquí con un niño de a lo mejor 4 años, 5 años, y entonces me enojo con él porque tiró la leche. Y entonces voy a tener una reacción. Y esa reacción podría ser regañarlo, castigarlo. Puede ser que esta emoción que yo esté percibiendo en ese momento se exacerbe porque tengo prisa, se exacerbe porque le acabo de poner el uniforme nuevo, se exacerbe porque me acaba de regañar mi jefe por WhatsApp, se exacerbe porque el marido no me dejó las llaves del coche, se exacerbe por lo que sea. Y entonces me voy a desahogar con el niño. ¿Es demasiado grave que un niño de 4 años tire la leche? La respuesta es no. Y entonces yo desde el equilibrio podría sentir así de, respira profundo, él no tiene la culpa, sus habilidades motoras están todavía en desarrollo, es un buen momento para el aprendizaje y entonces aprovecho la ocasión para enseñarle a limpiar la encimera. Entonces, ¿se dan cuenta? Si yo me gestiono, puede ser más llevadero. Si no me gestiono, va a ser más desagradable. Al final, recordemos, la emoción es volátil y la reacción tendría que ir en función de, pues, con quién estoy, qué tan intenso es, si es esa persona con la que me tengo que comunicar o no, etcétera. Y entonces, la mejor manera de gestionar mis emociones es a través de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional no te dice ninguna truco digamos que complejo, más que percibe tu emoción y compréndela. ¿De dónde viene? Primero, ¿qué estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo enojo? ¿O estoy cansada? ¿O tengo sueño? ¿O tengo hambre? ¿O estoy preocupada? ¿O estoy frustrada? Y entonces manéjala y utilízala a tu favor. Si tienes miedo, ponte a salvo. Si tienes enfado, pon un límite. Si sientes alegría, abraza al otro. El punto es que requiero detenerme a procesar lo que estoy sintiendo antes de reaccionar. Requerimos ganarle al cerebro primitivo. Requerimos, digamos que activar nuestro cerebro más evolucionado para poder autogestionarnos, ¿vale? Entonces, ¿cómo es ese ciclo de la emoción? Se produce un hecho externo o un pensamiento incluso, ¿eh? Oye, es que soñé que me engañabas y entonces como soñé que me engañabas, quiero el divorcio. Espérate tantito, solo fue un pensamiento. Entonces el cuerpo reacciona, porque recuerden que la emoción es algo psicofisiológico. Se produce un sentimiento y puede ser que la emoción se pase. Si la gestiono, el ciclo termina ahí. Si no la gestiono, si no lo domino, me voy a quedar atrapado ahí y eso me va a perjudicar, que es a lo que le llamamos rumiación del pensamiento. Es que viste cómo me miró, es que no me saludó, es que, pues ya pasó, eso fue ayer, eso fue antier, eso fue la semana pasada, ya sabemos que esa chica es así. Y entonces justo requerimos como hacerlo consciente. Hoy en la mañana fui a comprar un café a la panadería de aquí de la esquina. Y entonces llego a la caja para pagar y la chica me ve con una cara de enfado. Hagan de cuenta las chicas que venden los boletos en el metro o las asistentes médicas del Seguro Social. Así su cara. Y entonces me dice, ¿qué va a querer? O sea, no, no dijo buenos días, no expresó una sonrisa, simplemente, ¿qué va a querer? Dije, pero esa chica es así, esa chica siempre está en esa actitud. Y entonces pues, me sentí incómoda y sin embargo le dije, hola, buenos días, señorita, ¿me puede dar un café americano, por favor? Y le sonreí. Su actitud no cambió ni poquito, ¿eh? Pero puede ser que con alguien funcione.
Y entonces le escribo a Rafa, un amigo que venía por mí, y le digo, esta chica siempre está enojada, me dan ganas de reportarla. Y fíjense, Rafa con mucha inteligencia emocional me dijo, no la reportes, Doc, mejor pregúntale si se siente bien. Y le dije, tienes razón, Rafa, puede ser que tenga estreñimiento, ¿no? Y entonces puedes distraer tu pensamiento para no reaccionar a una situación, pues, que, que esté en tu control, ¿no? Y muchas veces, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que hacemos? Decimos, es que él me hizo enojar, es que él me lleva a mi límite. Es que ella hace que yo me ponga triste. No, la realidad es que la gente hace cosas, la gente dice cosas y nosotros elegimos cómo nos sentimos. Sin embargo, es importante escuchar nuestra mente, escuchar nuestro cuerpo para poder identificar qué estoy sintiendo y entonces con ello poderme gestionar. Vamos a poner 4 pasos para la cara. Primero, comunícate de forma positiva. Cuida la forma en la que te comunicas, no solo contigo, sino no solo con el otro, sino contigo mismo también. Háblate con respeto, háblate con cariño, háblate con paciencia, háblate con tolerancia. Tómate una pausa. ¿Para qué? Para que no reacciones de manera arrebatada. Hazte cargo de tu mundo emocional. ¿Se acuerdan de la chica que les decía que se enojó porque no quería que su amiga fuera a tomar café a su casa y al final le dijo que sí fuera y ya cuando estuvo en su casa se enojaron y se gritaron y se dijeron de cosas? Y entonces ella me decía, es que si ella sabe que yo estoy enferma de los nervios, ¿por qué me hace enojar? Y le dije, a ver, espera, ella no tiene la culpa de que tú estés enferma de los nervios. ¿Ella es imprudente? Sí. ¿Ella es abusiva? Sí. Ella es lo que tú quieras que sea ella. Pero quien se tiene que hacer cargo de tu propia salud mental eres tú. Y entonces tú eres la persona que tuvo que haber dicho, hoy no quiero que tomes café en mi casa. Hoy prefiero pasarla sola. Y entonces cuando tú te haces cargo de tu sueño, de tu comida, de tu actividad física, de tu trabajo o de tu trabajolismo, de tu conocimiento, de tu falta de conocimiento, de tu responsabilidad o de tu falta de responsabilidad, de tu puntualidad o de tu falta de puntualidad, de tu previsión o de tu falta de previsión, cuando tú te haces cargo de ti, entonces no tenemos por qué echarle la culpa a los demás de cómo me siento, porque el objetivo final es que tengas bienestar personal, ¿vale? Entonces, yo quisiera preguntarles, ¿qué elementos o situaciones creen que nos dificulten la gestión emocional? Ya les puse por ahí la imagen, sin querer. Pero ¿qué cosas creen, a lo mejor a ustedes mismos o a otros que han notado, que nos cueste, que haga que nos cueste o contribuya a que nos cueste más trabajo gestionar? ¿No se les ocurre? ¿Verdad? ¿No? ¿A nadie? ¿En serio? A mí, doctora, particularmente se me hace complicado gestionar mi emoción, por ejemplo, cuando no he tenido un buen sueño, Bien. o sea, cosas vaya, personales, que cuando no duermo bien es más fácil que el ejemplo que daba de que si alguien se me mete en periférico, que tenga menos paciencia, a que si un Claro. día antes fui al yoga o vengo del yoga y dormí bien y comí rico y hablé con una amiga que quiero mucho, alguien se me atraviesa en periférico y es muy fácil que yo diga, ay, debe de tener prisa, no pasa nada, que le pase. Justo, justo eso. Entonces, la falta de sueño, por supuesto, dice la doctora Cindy, el entorno y el estrés, por supuesto. Algo más. Cuando tengo mucha hambre, gracias, Elvira, quería que lo dijeran. A mí me pasa muchísimo, ¿eh? Si tengo hambre, yo les voy a decir, aléjate de mí, porque soy una persona tóxica en este momento, ¿no? Entonces, Yo, justo doctora, y adelante.
La verdad es que me han caído veintes a pesar de que he visto mucho de estos temas. Pero ahorita con los tres tipos de cerebros, creo que lo que nos hablo por mí, por ejemplo, la situación que dificulta la gestión emocional, pues es se me fue. Tan La nervioso fal- se puso. no, no, no. La falta de congruencia. Porque si yo elijo con qué cerebro responder, o sea, tengo la capacidad de poder elegir, pues falta de congruencia, así de fácil. ¿Por qué? Puedo experimentar las tres situaciones al mismo tiempo y elegir en cuál me quedo, por mi Exacto. bien personal. Entonces, ¿qué situación me dificulta? La falta de congruencia nada más. Ok, muy bien, perfecto, gracias, Sergio. Ok, nos dice Jessica, la demanda social, por supuesto. Pero ¿a qué te lleva eso, Jessy? Yo te diría, si buscamos cumplir todas las expectativas de los demás, es posible que nos estemos llevando a la frustración. Es posible que nos estemos llevando a la sobrecarga mental o física o de todas las anteriores. Y entonces, ¿qué sucedió? Que no puse un límite. Si yo no supe decir que no a tres compromisos, entonces requiero, ¿no? Aumentar mi exigencia y entonces justo eso me lleva a la falta de gestión. Bien, nos dice la doctora Cindy, las aglomeraciones, bien. Y entonces ahí, Cindy, tendríamos que explorar a lo mejor si no se trata de un trastorno de ansiedad del tipo de la agorafobia, por ejemplo, ¿no? Y entonces puede ser que te pongas de malas inconscientemente, o más bien que estés sustituyendo el temor o la ansiedad por enfado. Y entonces, en realidad, es una agorafobia. Puede ser, ¿no? Dice Natalia, el calor. Coincido, también el calor puede ser. Entonces, en general, el hambre, el sueño, el estrés o la sobrecarga, el dolor también. Y esto es bien importante, por ejemplo, para entender a nuestros pacientes que están viviendo con enfermedades crónicas o que están viviendo con situaciones dolorosas que reaccionan de una manera que dice uno, uy, pues yo no tengo la culpa. Pues no, pero bueno, podríamos ser más empáticos. Esa persona es responsable de sus emociones, de su salud mental, pero si yo soy un proveedor de la salud, pues entonces toca ser un poco más empático, toca entender de dónde viene la reacción de ese otro para que entonces yo pueda un poco ponerme en su lugar y tratar de yo gestionarme para que no reaccione ante esa persona y no entremos en un conflicto, ¿vale? Bien. Ahora, con esta información que acabamos de ver, ¿cómo se les ocurre, cómo proponen que pueden contribuir en sus empresas a esta situación? Bueno, antes de esto quisiera preguntarles más bien, ¿ustedes creen que la falta de gestión emocional lleva a los trabajadores a entrar en conflictos? Sí, dice Jessica que sí. Sí. Absolutamente sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Absolutamente sí. Ahora, otra vez la pregunta, Nat, es, ¿ustedes creen que la falta de gestión emocional de todo el mundo, del trabajador, del médico, del supervisor, del gerente, del director, la falta de gestión emocional lleva a la gente en el trabajo a tener conflictos? Por supuesto que sí, ¿verdad? Si cada uno de nosotros se hiciera cargo de sus emociones, se hiciera cargo de sus reacciones, si cada uno de nosotros buscara trabajar desde el cerebro más funcional y más racional y más evolucionado, en lugar de reaccionar con el cerebro primitivo, por supuesto que el ambiente laboral sería mucho más amigable. Por supuesto que los procesos serían más sencillos. Sí, adelante. Mira, yo coincido en que tenemos que hacer una gestión de cambio en cuanto a saber cómo vamos a gestionar las emociones. Desgraciadamente, y eso alguna vez se los he comentado, el mundo
no es amigable y todos lo vemos diario, ¿no? En una o en otra forma, el mundo es agresivo. Y entonces, ¿qué sucede? Y yo lo he visto no solo en mí, sino en mucha gente que conozco a lo largo de todos estos 48 años que tengo de vida. A veces el ser como debiéramos de ser, ¿qué es esto? Gestionar las emociones, no salir a gritonear, no salir a pelear, no salir a hacer la ley de la selva, se toma, o el mundo lo toma como una debilidad. Y entonces la debilidad, ¿qué sucede? Nunca falta el abusivo, que de ahí se agarra, y entonces lo que pasa con los niños, ¿no? El bullying, los llevan al límite. Y la gente te lleva al límite. Por eso, ahorita que preguntabas, ¿qué es algo que te pone mal? La gente. La gente porque no logras entender cómo es posible que sean a veces tan, pues, poco empáticos o no sé cómo decirlo. O sea, la gente no gestiona esta parte tan importante, ¿no? Que es cómo vamos a caminar en el mundo. Yo te puedo decir que yo evito llorar, porque para mí no hay opción en el llorar. Llorar me hace perder tiempo. Mejor resuelvo lo que me hace llorar. Si me hace llorar un dolor físico, pues lo resuelvo. Si me hace llorar un dolor emocional, ¿tiene remedio? Sí, no tiene remedio. Next. Y Claro, a lo mejor yo estoy mal. Seguramente estoy pésimo, ¿no? Pero así he gestionado el que el mundo no me sea tan difícil de llevar o tan difícil de sobrellevar. Justamente mis temas de salud y toda una serie de situaciones por que las has que he vivido. pasado es lo que me tienen aquí, ¿no? Claro, Y gestionando mal seguramente, ¿no? Por ejemplo, el no llorar, el claro, no porque tener miedo. acuérdate que la tristeza justo te lleva a procesar la pérdida, ¿no? La Exacto, pérdida de la salud, la pérdida de la integridad, la pérdida de lo que sea, ¿no? Del exacto. bienestar. Ujú. Y entonces, pues el mundo es rudo y el mundo es cruel. Yo creo que si cada uno de nosotros diario hiciéramos algo por cambiar, tal vez Ujú. el mundo reaccionaría. Pero, híjole, Sí, y creo es bien que, y complicado. justo ahí es en donde viene la respuesta a esta pregunta. ¿Qué acciones proponemos para contribuir en las empresas? Yo creo que yo la primera acción que les diría es, trabaja tú mismo como individuo en tu gestión emocional. Trabaja tú con tu equipo alrededor en apoyarle a gestionarse. Después, vete a lo mejor a las cabezas, al liderazgo. Si tienes un director bien gestionado, pues va a permear hacia abajo esa, pues ese respeto, ese orden, esa comunicación asertiva. Si tienes un líder que es agresivo, que es violento, pues va a permear para abajo eso. Y entonces el director le grita a los gerentes le van a gritar a los supervisores le van a gritar a los operativos. Entonces, creo que sí es importante, desde mi perspectiva, que las empresas empiecen a trabajar estos temas de salud mental en sus equipos de liderazgo. ¿Por qué? Para poder tener un liderazgo asertivo, un liderazgo que se pueda gestionar desde el respeto, desde la confianza. Sin embargo, la mala noticia es que, dice Vicente Garrido, criminólogo español, que alrededor de 13% de los grandes líderes de las grandes organizaciones son psicópatas integrados. Y entonces contra eso, pues no hay mucho o nada que hacer. Pero si yo desde mi control, desde el control de mi equipo o de mi alrededor, puedo contribuir con eso, entonces creo que estaremos ganando, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito. Muy bien. ¿Alguien más tendría alguna idea, alguna aportación? Doc, Sí, si me adelante, permites participar, buenas noches a todos. adelante, doctor. Yo soy médico laboral, reconozco, ahí pones
una palabra que me fascina, empresa. Entonces, bueno, el adaptarse a un entorno organizacional que ya está en la norma, tú bien lo sabes, pues requiere de mucha madurez Ujú. de cualquier trabajador de cualquier nivel. Entonces, por ahí hay un, una frase, un algoritmo que dice, busca un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar. Pero también hay otro que dice, el jefe siempre tiene la razón, ¿sí? Y yo tengo uno que dice, para todo bien el jefe y para todo mal también. Entonces, nuestra capacidad de adaptarnos a estos agentes psicosociales, ya mencionaba la doctora anterior que el mundo es como perverso, como malo. Yo no lo creo tanto, ¿sí? Hay empresas muy accesibles, entornos organizacionales favorables, y como tú decías, Doc, pues también depende mucho de uno. Si a ti Claro. ejemplo, el médico familiar, ¿no? Si lo contratan por 24 pacientes y llega y ya tiene 30 y tiene 35, ahí estamos viendo una mala gestión organizacional. En un Exacto. momento el médico familiar, pues al primero Otro lo más. tratará bien. Y si hubo un problema con ese, ya se sigue con los demás con un maltrato, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, yo creo que mucho esta propuesta que tú haces me parece muy conveniente y que cada uno en su empresa, como tú decías, trate de ser, pues no digamos positivo, sino de tratar de llevar estas informaciones, estos conocimientos, conceptos para lograr un entorno laboral Orgánico. favorable. Gracias, Doc. Exactamente. No, gracias a usted, Doc. Un honor tenerlo aquí. Muy bien, chicos. Pues con esto estaríamos terminando nuestra sesión del día de hoy. No sé si alguien más tenga una duda, pregunta, comentario, aclaración, reclamación, hable ahora o calle para siempre. Y si no, pues comentarles que el próximo tema es el de factores psicosociales y enfermedad profesional. Nos vamos a ver el martes 26 de mayo a las 19 horas para quien quiera estar presente. Y que Estaré, no falten, ¿eh? ¿verdad? Factores psicosociales y enfermedad profesional. Muy bueno. Exactamente. Les voy a dejar aquí mi número de WhatsApp para que lo guarden, por favor, porque estoy publicando las ligas de Zoom un par de días antes para hacerles el recordatorio, que no se les olvide. Y si quieren invitar a otras personas a que entren a estas charlas, recuerden que son gratuitas, estarán durando más o menos entre 1 hora y 2, dependiendo del tema de la participación. El que sigue es factores psicosociales, nos vamos a violencia, trastorno de ansiedad, etcétera, y estaremos terminando más o menos a mediados de julio. Y esperemos que esta información de verdad les sea de utilidad, la puedan llevar a sus empresas, a sus hogares. Y pues nuevamente agradecerles y mandarles un abrazo a todos y que tengan una bonita noche. Gracias, Doc. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.